Sefirot, que sería en plural, o Sefirat, que es en singular, tiene su significado que es esfera, conteo, enumerar, comunicar, emanación. Sí, tiene muchas, porque como sabemos en la Kabbalah, tenemos como distintos significados para una misma palabra, ¿sí? Se debe al tipo de gematría que se vaya a utilizar. Pero en sí es eso. Entonces, decimos que el árbol sefirótico es un árbol donde contiene emanaciones que comunican. A ver, el conjunto del árbol sefirótico viene a representar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque comunican todas las enseñanzas que uno tiene que atravesar en la vida y las que ha atravesado Dios en la creación. O sea, en el árbol sefirótico encontramos todos los secretos del universo, de la creación y lo que fue antes de la creación también. Es un mundo totalmente distinto donde cohabita con nosotros. El tema es si nosotros vamos hacia ese mundo o, bueno, nos quedamos en un mundo terrenal. El árbol se subdivide en varias partes. Tenemos en los pilares y tenemos los mundos, que serían Olam, que es mundo. En esta primera clase vamos a detallar un poquito en qué consta, ¿sí? A grandes rasgos, todo el árbol, y después nos vamos a meter en cada mundo con cada sefirot y después un par de ejercicios de cómo adentrarse en ese camino. Los 4 mundos que pertenecen al árbol sefirótico es el mundo de emanación, creación, formación y acción. Después los pilares, tenemos el pilar de la benevolencia, el rigor y el equilibrio. En cada mundo entran una sefirot y en cada pilar también. Cada mundo representa una parte de la vida y una parte en cuanto a nuestro mundo interior. En este caso, el primer mundo tiene que ver con los conceptos y con la revelación. Y es el plano inconsciente donde encontramos a Keter, Binah y Jochma. El segundo mundo es el mundo de la creación, donde se empieza a crear el pensamiento, que tenemos Yesed, Geburah y Tiferet. Y es el preconsciente. En el tercer mundo tenemos el mundo de la formación, que es el mundo que rigen las emociones, donde tenemos a Netzah, Hod y Yesod. Y es parte del consciente. Después en el último mundo, que es el mundo de la acción, el mundo de la materialización, es el cuerpo, pero también es parte de lo consciente, tenemos a Malhut. Estos planos los van a tener en la imagen, que es de arriba hacia abajo, y después tenemos de derecha a izquierda los pilares. El pilar de la benevolencia trabaja la energía masculina, la energía positiva y la energía activa. Y en ellos entran Jochma, Yesed y Netzah. En el plano del rigor entra Binah, Geburah y Hod. Y este pilar representa lo femenino, lo receptivo y lo negativo. Después tenemos el pilar del medio, que es el pilar del equilibrio, que es el pilar de la perfección. Es la unión de ambas polaridades y tenemos a Keter, Dat, Tiferet, Yesod y Malhut. Dat lo vamos a ver en una de las últimas clases debido a que, hay como mucha controversia entre varios rabinos entre que si es una sefirot o no es una sefirot. En realidad es una sefirot intermitente y nos habla de un puente. Entonces eso lo vamos a ver a medida que vamos a ir avanzando en los conceptos. De esto es lo que están formando las emanaciones del árbol sefirótico. Ahora bien, entre ellas se unen por los senderos. Los senderos están compuestos por las 22 letras hebreas y es lo que une una emanación con otra. Los senderos podríamos decir que también son puentes y conceptos en realidad. Son conceptos de unión entre un concepto y otro concepto, ¿no? O sea, cuando tenemos dos conceptos necesitamos como ese nexo. Bueno, el nexo que nos falta es el sendero. Cuando llevamos esto aplicado a la vida es que capaz yo tengo el concepto, por ejemplo, de Malhut, pero para llegar a Hod me está faltando una energía, me está faltando algún elemento puntual. Bueno, lo que falta es ese sendero, entonces se empieza a trabajar desde ese lugar. Cuando trabajamos con el árbol sefirótico lo que hacemos es, empiezo a manifestar la energía de una sefirot en concreto,
Siempre vamos a arrancar por Malhut porque es lo terrenal. Y de ahí empiezo a pensar en la siguiente Sefirot, que en este caso sería Hod. Bueno, entonces yo empiezo a ver entre Malhut y Hod, ¿cuál es el nexo que está faltando? ¿Qué es lo que me falta para llegar a ese paso, a ese escalón? Y ahí es cuando empezamos a trabajar con las letras hebreas. Las letras se dividen en letras madres, letras dobles y letras simples. Cada una representa un planeta, un elemento y un signo. Y luego cada una de ellas representa una energía puntual. Todo esto junto forman los 32 senderos de sabiduría que nos conducen hasta las 50 puertas de la razón. Decimos que para entender al ser humano, primero hay que transitar todo este camino. Una de las cosas que, si ustedes estudian Kabbalah, van a poder ver que todo lo que sea indispensable te va a llevar al número de Sefirot. Por ejemplo, tenemos 613 preceptos. 6 más 1 más 3 nos da 10. Volvemos a la unidad. 1 más 0, 1. Entonces, todo lo que tenga que ver con un conocimiento que uno lo tenga que tener realmente en su vida y en su corazón, pueden hacer ustedes la connotación numérica y se van a dar cuenta si es importante o no. En todo. Los 32 senderos también. 32 es un número muy importante. 3 más 2 nos da 5. 5 van a saber que es la Sefirat de Geburah y en las próximas clases van a entender por qué tiene que ver esto. Estos 32 senderos de sabiduría, todo lo que se complementa, digamos, o se une en el árbol sefirótico, tiene que ver también con un grado espiritual a nivel angélico. De los 72 genios de la Kabbalah, tenemos cada uno su príncipe. Y cada príncipe es parte del árbol sefirótico, o sea, son los arcángeles, ¿sí? O sea, los arcángeles son quienes rigen el árbol. Es una de las jerarquías más altas, pero también encontramos que es la única que tiene conexión con nosotros. Por ejemplo, los serafines, salvo que se presenten, nunca vamos a poder tener contacto con ellos, como los querubines, como los tronos, todas las categorías o las jerarquías, mejor dicho, de los ángeles. Ahora, ¿por qué es muy importante tener estas energías en eje? Porque si ya hay una falla en cualquiera de estos 4 mundos, ya se alteraría toda la realidad y toda la armonía de cada ser. Es decir, si vos, por ejemplo, venís transitando un camino espiritual, pero está fallando, por ejemplo, la Sefirat número 9, que es Yesod, ok, nos está dando la pauta que hay algo que no va a estar bien. O sea, todo lo que vos vayas a crear no se va a poder manifestar, porque del 9 al 10 es donde se manifiestan las cosas. Y si yo ya estoy fallando en uno, voy a fallar en el resto, ¿sí? En todas las que siguen. Como asimismo, si estoy fallando en Keter, que tiene que ver con la espiritualidad, ya todo el resto ni hablemos, ¿no? O sea, dejemos de contar ahí. Entonces es muy importante tener estos conceptos en armonía. Obviamente que quien estudia Kabbalah y se la pasa años estudiando y aplicando el conocimiento, va a tener una cuota energética mayor que otra. Hay gente que le va a ir mejor y hay gente que le va a ir peor. Depende no tanto en cuánto conocimiento uno tenga, ¿sí? Porque siempre digo, uno sí se puede leer 500 libros, pero de acá a que la persona aplique el conocimiento que adquirió, puede pasar un camino bastante largo. Pero si yo voy adquiriendo 2 o 3 conceptos y los voy aplicando a mi vida, y seguro mi camino sea mucho más rápido que el de aquella persona que se dedicó a estudiar toda su vida, pero no llegó a aplicar ni un tercio de eso. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué nos sirve saber estas cosas? Es básicamente para entender cómo me puedo manejar, para utilizar elementos, por ejemplo, para hacer rituales. ¿Sí? Cuando yo quiero trabajar alguna energía en particular que se me está dificultando a nivel estudio, digamos, o teórico, puedo acudir a la práctica para que me acerque a ese camino. El primer mundo, del que hablamos en un principio, que es el mundo de la emanación, trabaja con el elemento fuego y el color blanco. El mundo de la creación trabaja con el elemento aire y el color azul. El mundo de la formación trabaja con el elemento agua y el color violeta. Y el último mundo, que sería el de la acción, trabaja con el elemento tierra y el color rojo. Esto nos sirve para que, si yo quiero trabajar la energía de el mundo de la emanación, que tiene que ver con todo lo espiritual y con todo el inconsciente, voy a trabajar con el elemento fuego y el color blanco. Por ejemplo, las velas. Por eso nosotras siempre hacemos mucho hincapié de que las velas
siempre tienen que ser blancas y no de otro color, porque yo estoy directamente conectando con la fuente, ¿sí? Fuera de ese árbol, cuando sobrepasamos la Sefirat número 1, tenemos el Ein Sof. Ein Sof es el infinito, es básicamente donde se encuentra Dios. Entonces, por eso es que utilizamos el fuego, el elemento fuego y el color blanco. Después, por ejemplo, si querés trabajar el tema de los sentimientos y los pensamientos, vamos a trabajar con el elemento agua, que tiene que ver toda la emoción, y el color violeta, ¿sí? Para transformar las emociones. Entonces, no es que voy a prender una vela, porque acá ya no aplicaría. Entonces, el elemento agua, violeta, ¿qué puedo usar? Bueno, usás ropa de ese color y, por ejemplo, te pegas un baño. Hay muchos rituales que se hacen con meterse a la bañadera con sales, por ejemplo, y algunos rezos, o simplemente pedís, te metes a la bañadera con ropa y descansás más o menos 5 o 10 minutos. Eso también, por ejemplo, ayuda a trabajar esta área. Y después, bueno, por ejemplo, en color tierra lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, del elemento tierra, podemos utilizar flores o plantas o cristales que tengan estos colores. Entonces podés usar un jaspe rojo, podés usar una rosa, ¿no? O sea, siempre tiene que ver con algo que yo lo pueda llevar encima o lo pueda tener en el lugar donde yo más paso tiempo. Si pasas más tiempo en tu cuarto, vas a dejar una rosa en tu cuarto, vas a dejar el jaspe en tu cuarto. Es simplemente algo simbólico, pero como sabemos, las plantas, los cristales, los colores emanan energía, nos va a ayudar. Obviamente no es que si yo no hago un trabajo espiritual y me visto totalmente de rojo, es que voy a empezar a manifestar cosas. No, pero si yo lo acompaño, esta energía sutil me va a dar como ese empujoncito que estaría faltando. Porque bueno, en sí, toda realidad consiste en la manifestación de estos 4 mundos. ¿Sí? O sea, sin estos 4 mundos, nada podría existir. O sea, es todo junto, porque hablamos de un mundo que emana, otro que crea, otro que da forma y otro que manifiesta. Entonces, si alguno de ellos está mal, nada se va a terminar materializando, por ende, no va a existir. Y si ponele que se llega a materializar, pero queda un poco, o sea, un corto lapso, tampoco existe. Lo que es pasajero no existe. Entonces, siempre cuando hablamos de conceptos cabalísticos, hablamos de algo que realmente perdura en el tiempo, ¿sí? Como ser justamente el conocimiento. Y básicamente esta es la intro al árbol sefirótico. En esto es lo que consiste. Como dije en un principio, cada uno es regido por un arcángel en particular. Y estos arcángeles son los encargados de ayudarnos a nosotros a transitar el camino espiritual, a que podamos compartir ese espacio, ¿sí? Con ellos. Una de las cosas que siempre digo es que podemos trabajar tanto con los ángeles como con la sefirot, porque a ver, una cosa no sirve separada de la otra, ¿no? Entonces, al ser todo uno mismo, también nos habla de que si yo hablo de una sefirat, estoy hablando de la virtud de un arcángel. Si yo hablo de un arcángel, estoy hablando de la virtud de la sefirat. Entonces, es entender que todos los conceptos se entrelazan y la base de todo es este árbol. Por eso es indispensable para cualquier cosa aprenderlo. En todos los libros de Kabbalah, en todos los conceptos de Kabbalah e incluso la Torá, el Talmud, el Zohar, etcétera, en todos vamos a encontrar las letras hebreas y las sefirot. En todo hace relación. Así que es sumamente importante tener estos conceptos en claro y empezar a llevarlos a la práctica. A partir de ahora van a tener las clases por mundos, ¿sí? Van a tener las 4 clases y después una clase de práctica. Van a tener los conceptos de cada mundo, de cada sefirot, y después quedan ustedes cómo unir todo eso. Ya con el conocimiento que van a tener, creo que queda en el ingenio y en la sabiduría del corazón de cómo empezar a unir los conceptos y cómo empezar a aplicarlos en la vida. Hablar sobre el primer mundo, el mundo de la emanación. Como dijimos en el audio anterior, el mundo de la emanación tiene que ver con el elemento fuego, el color blanco, tiene que ver con el inconsciente del ser humano. Este mundo trabaja todo lo que tenga que ver con la naturaleza, todo lo que sea natural. Tenemos las esferas Keter, Jochmah y Binah. Es la revelación básicamente de lo divino. Por ejemplo, cuando soñamos, todo lo que vayamos a soñar se aloja en este plano. Cuando tenemos una visión,
todo lo que ustedes vayan a manejar en energía etérea lo van a manejar desde este lugar. Keter, que es la primera esfera, trabaja básicamente la espiritualidad. Es donde se aloja el arcángel Metatrón y trabaja la causa de las causas. Viene a ser desde el plano espiritual hacia el material, la fuente. A su derecha tenemos la Sefirat número 2, que es Jochma, que trabaja la sabiduría, y el arcángel es Raziel, y trabaja todo lo que tiene que ver con la sabiduría adquirida en otra vida, la que vas adquiriendo en esta vida. Tiene que ver con una inteligencia mucho más profunda, una iniciativa, un concepto. Después la esfera número 3 es Binah, que trabaja la inteligencia activa. Es la limitación de Jochma y Jochma es su ilimitación. Está regido por el arcángel Zafkiel y tiene que ver con todo lo que uno trabaja desde la inteligencia y lo va plasmando en la vida. O sea, decimos de Keter yo adquiero la energía fuente, adquiero el poder de la espiritualidad, donde voy transitando el camino espiritual. Por Jochma yo recibo la sabiduría y por Binah empiezo a procesar todo eso que fui adquiriendo. Es básicamente el entendimiento. Keter está regido por el color blanco, Jochma por el color gris y Binah por el color negro. Keter representa la corona, Jochma el tercer ojo y Binah el cuello. La planta con los cuales se relaciona en este caso es Keter con el almendro, Jochma con el amaranto y Binah con el ciprés. Keter trabaja la espiritualidad, la libertad, las bendiciones y la conexión del universo o Dios con uno mismo. Jochma trabaja la sabiduría interior, el talento personal y la intuición. Binah trabaja la creatividad, la comprensión y la armonía de la lógica. La piedra de Keter es el diamante, la piedra de Jochma es la turquesa y la piedra de Binah es la perla. La vibración de Keter es Kaf, Tav, Resh. La vibración de Jochma es Het, Kaf, Mem, Hei. Y la vibración de Binah es Bet, Yod, Nun, Hei. Estos elementos nos sirven, como les dije en un principio, para trabajar distintas cositas puntuales que necesitamos trabajar en nuestro interior. Entonces, al final les voy a dar unos ejercicios para que puedan hacer, pero siempre teniendo en cuenta los elementos que trabajan cada sefirot. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trabajar un poco más la creatividad, voy a trabajar con esos colores, esa planta, esa piedra y esa vibración. Si yo quiero trabajar con Jochma, voy a hacer lo mismo. Y con cada una de las sefirot, la metodología es la misma. Al margen de que yo pueda ir trabajando con estos elementos e ir utilizándolos en mi vida para que me vayan ayudando, yo tengo que hacer un camino. Entonces, en un principio sería en este caso meterme en lo espiritual. Empiezo a estudiar a través de Jochma y empiezo a entender a través de Binah. Empiezo a generar un poco de energía teórica con otro poco de energía práctica, puesto que las dos juntas terminamos haciendo lo que nosotras hacemos, que es alquimia cabalística. Entonces, yo empiezo a utilizar elementos de un lado y del otro para llegar a un cometido puntual. Keter también representa el deseo del alma, lo sagrado, y tiene que ver con lo que fluye directamente desde el alma. Jochma representa también la vitalidad, la idea ilimitada y la luz que es necesaria para el mundo. Binah trabaja también la idea limitada, la energía que fluye del cerebro y la comprensión. También encontramos los arcanos menores en esta tríada. Esta tríada representa los bastos y trabaja toda la energía que emana directamente desde Ein Sof hacia abajo. Entonces, en sí decimos que el mundo de la emanación es básicamente el trabajo interior por el cual aquello se convierte en real. O sea, si esto no está alineado, por ejemplo, un deseo no está pasado por estas tres sefirat, básicamente no se va a concretar nunca. El nexo que une los conceptos entre Keter y Jochma, o sea, entre la espiritualidad
y la sabiduría es Aleph. La letra Aleph es la primera del alfabeto hebreo y trabaja puntualmente en la unión espiritual. Tiene que ver con los mandamientos, el elemento aire, es una letra madre y básicamente su atributo es cielo o infierno. El sendero que une a Keter con Binah es la Bet, que es la segunda letra hebrea, y representa la creación. Es casa, pasión y principio. El planeta Saturno es una letra doble y su atributo es vida o muerte. Y luego, entre Jochma y Binah, tenemos Dalet, la cuarta letra del alfabeto hebreo. Quiere decir redención o autoanulación. Su virtud es la humildad, es regido por el planeta Marte, es una letra doble y su atributo es paz o guerra. Entonces entendemos que desde Keter, que es la espiritualidad, para yo realmente tener sabiduría, tengo que entender y aplicar los mandamientos. Esa es la unión espiritual. Luego tengo que de Keter me voy a Binah. En Binah, entre la espiritualidad y el entendimiento, en realidad tengo varios pasos. Tengo Keter, el sendero, Jochma, sendero, Binah. Y es toda la tríada que vuelve. ¿Sí? Entonces, desde la espiritualidad hasta el entendimiento tengo que pasar por eso. Una vez que lo anterior dicho ya está, tengo que unir con su sendero. Entonces, empiezo a crear en base al conocimiento que yo voy adquiriendo. La tríada en sí, ¿cómo se forma? Desde la base de todo yo tengo que tener en claro los mandamientos, básicamente que mucha gente lo puede tomar como algo religioso y en realidad tiene que ver con un orden, con una estructura, ¿sí? Con valorar y respetar ciertas cosas que creo que son básicas, ¿no? en la vida. Después, por otro lado, tengo que empezar a crear y adquirir conocimiento. Y después empiezo a trabajar la humildad. Porque ¿de qué me serviría ser una persona espiritual y tener conocimiento si no hay humildad, ¿no? Entonces, son conceptos como muy básicos a tener en cuenta a la hora de empezar a transitar el camino espiritual. Cuando hablamos de un camino espiritual, hablamos de algo real, no de algo realmente serio y no, bueno, no sé, me siento en la punta de la montaña a meditar. Si nos sentamos en la punta de la montaña a meditar, simplemente va a pasar el tiempo y no vamos a hacer nada. Y la espiritualidad es acción, es hacer constantemente, ¿sí? Básicamente la espiritualidad, como la conocemos nosotros y como la podemos transitar nosotros, es como está así en el último plano, que es el plano de la acción, porque es el hacer. Pero la espiritualidad se siente, entonces cuando vamos desde nuestro interior, nos vamos a ubicar en este mundo. Si bien entendemos que la astrología no rige todo, si uno está transitando un camino terrenal, se va a regir por la astrología. Si uno empieza a transitar un camino espiritual, se va a empezar a manejar con estos parámetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vez de decir, no sé, a mí me rige Saturno, vas a decir, no, a mí me rige la letra Bet, ¿sí? Que tiene una connotación mucho más fuerte y mucho más espiritual. Por eso cuando siempre nos dicen el tema de los signos o las, qué sé yo, retrogradaciones y demás, nosotras decimos que no creemos, que en realidad no es que no creemos, no nos basamos en eso. Pasa, bueno, es como muy largo de explicar, pero es básicamente por esto. ¿Sí? O sea, se ubica el plano astral, digamos, y por encima de ello está el árbol sefirótico. O sea, que el árbol sefirótico es quien maneja los astros. Y los astros son quien maneja al ser humano si éste no está en contacto directo con el árbol sefirótico, ¿sí? Con la fuente. Entonces, para ir redondeando, entendemos que el primer mundo, el primer plano del árbol sefirótico es el plano donde se empieza a destellar todo, donde tenemos la espiritualidad, donde tenemos la fuente del alma, donde empezamos a adquirir sabiduría, empezamos a entenderla y empezamos a trabajar la humildad desde ese lugar. ¿Sí? O sea, cuando uno va adquiriendo conocimiento de verdad, va apareciendo la humildad, ¿no? No es que la verdad es que he conocido muy poca gente que realmente sepa, lo aplique y que sea una persona con ego. Es como, no sé, algo que no va separado, porque si no, si hay mucho ego, no llegas a aplicar el conocimiento, porque el conocimiento es superior a lo que somos uno, y el ego no lo permitiría. Entonces es como que una cosa no va separada en la otra. Si ustedes quieren trabajar este plano,
Bueno, en principio es empezar a respetar ciertas cosas, como por ejemplo el Shabbat, que tiene que ver justamente con un espacio espiritual totalmente distinto. Empiezan a adquirir conocimiento, empiezan a procesarlo, empiezan a vivirlo, a experimentarlo, y ahí es cuando ya están trabajando con Binah. Entonces ya ahí están aptos para seguir al siguiente plano. En esta clase vamos a hablar del segundo mundo, que viene a ser el mundo de la creación. El mundo de la creación trabaja con la actividad y con la manifestación preconsciente, es decir, lo que pseudo sabemos tiene que ver con las esferas de Yesed, Geburah y Tiferet. Trabaja el elemento en el tarot las espadas, el elemento alquímico aire y el color azul. La esfera número 4 es Yesed y está regido por el arcángel Zadkiel. Trabaja la benevolencia, la misericordia y la bondad. La esfera número 5 es Geburah, que trabaja el rigor y tiene que ver también con la voluntad y el deseo. Está regido por el arcángel Camael. Y luego en la esfera número 6 tenemos a Tiferet, que representa la belleza, la armonía, la justicia y la verdad, y está regido por el arcángel Mijael. La planta que representa a Yesed es el junco y el olivo. El color es el azul y el planeta es Júpiter. A Geburah lo representa el cactus, el planeta Marte y el color escarlata. Y a Tiferet lo representa la planta girasol, el planeta Sol y el color oro. Yesed trabaja el avance, la humildad, la bondad y la posibilidad de abrir caminos. También representa el amor y la abundancia. Su piedra es la amatista y la vibración es Het Samech Dalet. Geburah representa el valor, la fe, la limitación y el enojo. También representa el juicio y el deseo de dar. Su piedra es el rubí y su vibración es Gimel, Bet, Vav, Resh, Hei. Tiferet también representa la visión próspera y la verdad sobre eso. Representa también la capacidad de poder ver la belleza en las cosas de la vida. Su piedra es el topacio y su vibración es Tav, Pei, Aleph, Resh, Tav. Y acá es cuando empieza a entreverarse un poco las complicaciones de los senderos. Sabemos que Keter pasaba por Aleph para llegar hasta Jochma, y ahora de Jochma hasta Yesed tenemos la Vav. Es la letra número 6 del alfabeto hebreo, tiene básicamente un significado que es conexión y es la unión terrenal. Su planeta es Tauro, es una letra simple y su connotación es unión o desunión. Entonces entendemos que para pasar de la sabiduría a la bondad tiene que haber una conexión y una unión terrenal. ¿Qué quiere decir? Es conecto lo terrenal con lo espiritual. Es el deseo de dar para poder recibir. Luego tenemos que de Binah podemos conectar con Geburah. Conectamos con la letra Het. Esta letra es la letra número 8 del alfabeto hebreo. Tiene que ver con el temor y la vida. Es el viaje astral, el amor. Es una letra simple. Y su equivalente es el signo de Géminis. Su connotación es virtud o defecto. Entonces, entendemos que para pasar de la inteligencia hacia el deseo, ¿sí? Porque Geburah tiene que ver con el deseo, con lo severo también, encontramos que el punto de unión es justamente el amor. ¿Por qué? Porque el temor a la vida, cuando hablamos de vivir y tenerle, en este caso, por ejemplo, temor a Dios, no hablamos de miedo, hablamos de respeto. Entonces, si yo le tengo respeto a la vida, voy a poder trabajar estos atributos de una buena manera. Y después tenemos que de Yesed a Geburah conectamos con la letra Tet, letra número 9 del alfabeto hebreo, tiene que ver con la introversión y lo bueno. Es el bien oculto. Representa al signo de Leo, es una letra simple y es básicamente lo bueno o lo malo. Entonces entiendo que para conectar
El deseo y la bondad, tanto el deseo de dar para recibir como el deseo de recibir para dar, si entrar en ese círculo, tiene que haber en el medio el temor a la vida, el respeto a la vida y sobre todo tiene que haber un bien oculto. Es decir, si yo quiero recibir solo por ego, no voy a recibir nada. Ahí hay un punto de quiebre en esta conexión. Entonces siempre tiene que ir con amor, con humildad y con respeto. Después encontramos que de Yesed podemos transitar el camino hacia Tiferet por el sendero Yod o Yud, como dicen algunos, es la letra número 10 del alfabeto hebreo. Tiene que ver con el punto infinito y representa al Todopoderoso. Si es el signo de Virgo, es una letra simple y básicamente representa el infinito o lo finito. Queda en cada uno, ¿no? Porque ahí tenemos el equilibrio y cómo equilibrar justamente el tema de la bondad y el amor. Como siempre decimos, el amor si es desmesurado ya se desborda y deja de ser amor. Entonces acá nos habla puntualmente de un límite a la hora de dar. Por eso es muy importante dar en medida. Y después tenemos de Geburá a Tiferet la letra Lamed. Representa el número 30 en el alfabeto hebreo, quiere decir enseñar, aprender y corazón. Su atributo es la finalidad, es el signo de Libra, es una letra simple y básicamente representa amor-odio. Entonces, ¿qué nos dice? Que para pasar de un deseo a tener realmente armonía, primero hay que aprender con el corazón para poder enseñar. Y ahí es cuando se empieza a transitar ese camino. Después encontramos que desde Jochma también podemos ir a Tiferet con la letra Hei. Esta letra representa el número 5 en el alfabeto y quiere decir contemplación y expresión. Es el pensamiento, habla y acción. Está regido por el signo de Aries, es una letra simple y su connotación es expresión u ocultación. Esto quiere decir que para pasar de la sabiduría hacia el equilibrio, tengo que transitar este camino del pensamiento, habla y acción en una línea directa, que lo que pienso, hablo y acciono está en sintonía. Yo no pienso una cosa y digo otra, no pienso y digo y acciono de diferente manera, sino que va todo en un perfecto equilibrio. Después encontramos que de Binah también podemos llegar a Tiferet, y esto lo hacemos por la letra Zain. Es la letra número 7 y quiere decir armamento y mujer virtuosa. Representan los valores, está regido por el signo Géminis, es una letra simple y básicamente es virtud o defecto. Entonces acá nos dice que podemos llegar del entendimiento hacia la verdad solamente haciendo las cosas bien, convirtiéndose en una mujer virtuosa. Cuando hablamos de mujer virtuosa hablamos de polaridad femenina con buenas virtudes. ¿Sí? Recuerden que lo femenino lo encontramos en ese lado del árbol que tiene que ver con el rigor. Entonces solamente se llega a conseguir valores y a tener valores en el corazón con rectitud, sin obviamente pasarse, ¿no? Pero tiene que ser de esta manera. Entonces después van a poder unir todos los conceptos y van a poder entender que, por ejemplo, Tiferet está en el pilar del medio, que es el equilibrio. Entonces, para yo tener un equilibrio, tengo que tener un poco de rigor también y un poco de benevolencia. En este caso, Tiferet, tenemos la benevolencia con Jochma, que viene a ser la sabiduría, que es una energía mucho más sutil, a la energía del entendimiento, que es mucho más rigurosa. Y por último encontramos que a Tiferet también podemos llegar por Keter, con la letra Gimel. Gimel es la letra número 3, representa la recompensa o el castigo, es la benevolencia, su planeta Júpiter, es una letra doble y representa la riqueza o la pobreza. Entonces, acá nos está diciendo que de Keter, o sea, para que mi espiritualidad sea armoniosa y sea justa, tiene que sí o sí haber benevolencia. O sea, es lo que va a regir, lo vas a ver en tu vida. Si sos una persona rica en todos los sentidos, te va a ir bien, es que estás manifestando bien. Cuando hablamos de riqueza o pobreza, no hablamos en cuanto a económico, sino hablamos en cuanto a felicidad. ¿Cuánta cuota, entre comillas, de felicidad hay en tu vida? ¿A cuántos pasos estás realmente de la plenitud? Esas son las preguntas que nos invitan a hacer estas sefirot. Y así queda armado el segundo mundo, que es el mundo de la creación. Es donde se empieza a crear toda posibilidad de vida.
¿sí? En un principio, en la clase anterior, entendimos lo que es la emanación, es de dónde sale esa chispita, esa llama, y acá es donde se empieza a crear. Es como cuando bajamos al mundo. Nosotros bajamos por medio del primer mundo y después en el segundo mundo es cuando nos empezamos a crear, cuando empieza a haber una pequeña posibilidad de vida. Bueno, en esta clase nos toca ver el tercer mundo, que sería el mundo de la formación. Es el mundo de las emociones, representa lo astral y la energía. Es el plano consciente. Incluye las esferas número 7, que es Netzah, número 8, que es Hod, y número 9, que es Yesod. Este mundo representa a los arcanos de las copas, el elemento agua y el color violeta. Netzah representa la victoria, Hod representa la gloria y Yesod representa el fundamento. Netzah está regido por el arcángel Janiel, se ubica en el plexo solar, su planta es la rosa, su planeta es Venus y su color es esmeralda. Hod está regido por el arcángel Rafael, representa el ombligo, su flor es la orquídea, su planeta es Mercurio y su color es naranja. Y Yesod está regido por el arcángel Gabriel, su planta es la borraginácea, su planeta es la luna y su color es violeta. Yesod trabaja en el sistema reproductivo o sexual. Cualquiera de los dos es válido. Y acá hago un paréntesis. Se dan cuenta que en el plano anterior no tenemos ubicados en los chakras. Esto se debe a que en ese plano no hay ubicado, ¿sí? Hay gente que reconoce que Tiferet viene a ser parte del corazón o del plexo. Bueno, depende de quién los maneje, ¿sí? O sea, de quién los enseñe. Para nosotras tenemos justo la parte de creación no corresponde a nada en el cuerpo físico. Cierro paréntesis. Netzah nos ayuda a mejorar o controlar las emociones. Nos ayuda a relajarnos y a conducirnos hacia la victoria. Trabaja la tenacidad, la resistencia y es el deseo medio formado. Su piedra es la esmeralda y la vibración es Nun, Sadik, Het. Hod nos ayuda a entender nuestra misión, trabaja sobre los pensamientos, sobre el sacerdocio y el esplendor. También ayuda a reflexionar sobre lo que se quiere conseguir en la vida. Su piedra es el ópalo de fuego y su vibración es Hei, Bab, Dalet. Y Yesod trabaja sobre los sentimientos, trabaja también sobre la maternidad, todo lo que tenga que ver con el hecho de empezar a engendrar algo, ¿sí? No puntualmente tiene que ver con un género. También trabaja la energía sexual. Su piedra es el cuarzo rosa y su vibración es Yod, Samech, Bab, Dalet. Bien, ahora por Netzah podemos encontrar el sendero que va de Yesed a Netzah, que es la Kaf. Es la letra número 20 del alfabeto, quiere decir vasija y potencial. Es la supresión del mal. Su equivalente es el sol, es una letra doble y representa el dominio o la esclavitud. Entonces, entendemos que la bondad y las emociones están completamente conectadas. ¿De qué va a depender eso? Bueno, de cuál es la supresión del mal que yo tenga, el potencial que yo esté desarrollando, la vasija que yo estoy armando. Por eso nos habla de dominio o esclavitud. ¿Yo tengo los dominios completos de mis emociones o soy esclava de mis emociones? Esa es una muy buena pregunta. Después de Tiferet también podemos llegar a Netzah con el sendero Nun. La letra Nun es la letra número 50, quiere decir Mesías, es el juicio celestial, tiene que ver con el signo de Escorpio, es una letra simple y su atributo es la defensa o la acusación. Esto se debe a que, trabajamos desde la verdad con las emociones. Entonces,
Si yo manejo unas buenas emociones, manejo unas emociones equilibradas, el universo va a salir en mi defensa. Ahora, si mis emociones no están equilibradas y no están armoniosas y no son verdaderas, lamentablemente voy a estar acusada de manejar malas emociones. Si yo manejo malas emociones, estoy dando al mundo malas emociones, por ende el universo me las va a cobrar. Es así de sencillo. Después, tenemos que de Hod también tenemos conexión con Geburah por medio del sendero Mem. La Mem representa el número 40 en el alfabeto, quiere decir equilibrio y sabiduría. Es el conocimiento del bien y del mal. Su elemento es el agua, es una letra madre y su atributo es aptitud o ineptitud. Es decir, ¿cuán apta estoy yo para manejar un sacerdocio o un buen pensamiento? Y depende de la voluntad que yo le esté poniendo, depende de la fe que yo le esté poniendo. Después encontramos que de Hod también conectamos con Tiferet por medio de la letra Ain. Es la número 70, quiere decir comprensión y providencia. Trabaja la visión interna. El signo Capricornio es una letra simple. Su atributo es fortuna o infortunio. Esto quiere decir que si yo manejo unos pensamientos verdaderos y manejo un modelo de vida ordenado, porque Hod también representa la responsabilidad. Todos los atributos que hemos hablado de Hod tienen que ver con la responsabilidad y el compromiso, aunque el compromiso va más del lado de Yesod que de Hod, por algo van juntas, pero si yo manejo esto con responsabilidad, voy a tener una buena fortuna, es decir, la buena suerte y la providencia divina van a estar de mi lado. Ahora por Yesod también tenemos que con Yesod conecto con Netzah, con Hod y con Tiferet. Pero antes nos estamos salteando una. De Netzah a Hod también tenemos una conexión que es la Pei. La Pei es el número 80 y significa presente, boca, decreto y comunicación. Es la Torá oral. Representa al planeta Venus, es una letra doble y su atributo es belleza o fealdad. Es muy profundo, la verdad, porque nos habla de todo lo que se habla, de todo lo que se dice, la comunicación, y nos habla que su connotación espiritual es la Torá oral. Entonces, nos habla de que yo puedo transmitir lo que voy aprendiendo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de esto de aprender y enseñar? ¿Por qué? Porque es el ciclo de la vida. Uno va evolucionando en el mundo espiritual cuando yo puedo adquirir un conocimiento y lo puedo enseñar, porque también estoy compartiendo. De hecho, nuestros sabios dicen que no hay un regalo más precioso ni preciado que compartir conocimiento. Entonces acá nos está hablando de esto, ¿no? De tener una buena emoción y un buen pensamiento para poder comunicar correctamente, poder tener mi cuota energética positiva. Ahora sí, de Yesod a Netzah tenemos la Sadik. Es una de las letras más fuertes, a mí es la que más me gusta, por su connotación. Representa el número 90 del alfabeto y su significado es la fe del justo. Representa la justicia divina. El signo de Acuario es una letra simple y es la imparcialidad o la parcialidad. Es decir, que entre el sentimiento y la emoción hay una línea muy fina que es justamente esta, la fe del justo. ¿Qué quiere decir? Si yo me convierto en una persona justa y voy manejando correctamente mi fe, mis emociones y mis sentimientos van a estar en completa armonía. Y esto es muy importante porque, como sabemos, los sentimientos es algo que perdura en el tiempo, la emoción no. Ahora, si una emoción como ser el sufrimiento, yo lo sigo sosteniendo en mi vida, pese a que empezó como una emoción, se termina transformando en un sentimiento. Y el sentimiento es lo que se materializa. Entonces, voy a terminar materializando una realidad de sufrimiento. Y es lo que yo voy a estar entregando a la vida. Por eso no va a estar la imparcialidad en mi realidad, sino que va a haber parcialidad y la balanza nunca va a estar de mi lado. Después tenemos que por Yesod llegamos también a Hod, que tenemos la letra Resh. La Resh representa el valor 200 y significa cabeza y depuración.
es el Shabbat en nuestra vida. Está representado por el planeta Mercurio, es una letra doble y su connotación es sabiduría o ignorancia. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el pensamiento y el sentimiento, que eso ya es más difícil que la emoción y el sentimiento, estén en armonía, lo que nos ayuda a que eso pase es el Shabbat. Por eso hablábamos antes de que para empezar un camino espiritual, el Shabbat es lo primero, porque es lo que nos ayuda a trabajar unos buenos pensamientos y unos buenos sentimientos. Y por último tenemos que de Yesod podemos llegar a Tiferet por la letra Samej. La Samej es la letra número 60 y significa círculo infinito y fe. Básicamente es el apoyo divino, representa al signo Sagitario, es una letra simple y es la aceptación o negación. Es decir, que queda en el corazón si yo acepto o niego la verdad. Básicamente es eso, ¿no? Y la armonía y todo lo que tenga que ver con Tiferet, pero pasa por una aceptación desde el corazón. Y así se conforma este mundo, que es el mundo de la formación, donde básicamente se empieza a formar todo antes de materializarse. Entonces, hasta ahora tenemos un mundo que emana, un mundo que crea y un mundo que forma. Entonces, si mi deseo no está bien creado o bien formado, ya no va a haber chance de que se materialice. Generalmente se caen los deseos porque suele haber un error o en el plano consciente, que sea que la persona no está, por ejemplo, teniendo unas buenas emociones, un buen sentimiento o un buen pensamiento, o en el plano de arriba, que es el plano preconsciente, que es donde trabajamos la voluntad, el deseo, la bondad, la fe, la verdad. La verdad, o sea, Tiferet, al estar en el medio, es el punto central, conecta con casi todas las sefirot. Entonces nos dice que si no hay verdad en ese deseo, ya nada se va a concretar. Ahora, si hay verdad, siempre falta o la fe, o la voluntad, o la bondad, o el amor desde lo más inocente, ¿no? Porque también Yesed representa la inocencia. Acá, cuando hablamos en este plano, ya no hablamos de tanta inocencia, no del alma, ya hablamos donde tenemos, es un plano donde la mente ya interfiere. Entonces, la mente es la que va a terminar dirigiendo todo. ¿Por qué? Porque la mente, como hablamos de los senderos, tiene conexión directa con la verdad, tiene conexión directa con el sentimiento y tiene conexión directa con la fe y la voluntad. Y en sí, este es el plano, como dije recién, que más cuesta, porque no es lo mismo decirle a alguien, bueno, tenés el alma castigada por algo que hiciste en otra vida, por algo que está manifestado, por ejemplo, en el plano de emanación, a algo que está manifestado en el plano consciente, porque ahí sí toca directamente el ego. Cuando hablamos, por ejemplo, de Jod, que habla de la responsabilidad y que habla de el pensamiento, habla de la conciencia, en la conciencia donde se presenta el ego, más allá de que el ego esté en Yesed, eso nos habla de un ego más interno, pero también tenemos el ego de la mente. Entonces, bueno, este es un plano que suele ser como el más intenso para trabajar, porque bueno, es como romper esto que hablábamos antes de la vasija para reconstruirse y empezar a ser realmente un recipiente sólido y fuerte para empezar a adquirir conocimiento, empezar a nutrirse y empezar a manifestar todos estos valores. Y por último, pero no menos importante, llegamos al último plano, al plano de la acción, al plano de la materialización y lo concreto. Este plano trabaja todo lo físico y lo que tenga que ver con el cuerpo, pero también es parte del consciente, tanto del pensamiento, la emoción, el sentimiento, como de la forma que yo tengo de conducirme, soy consciente. Este mundo trabaja los oros, trabaja el elemento tierra y el color rojo. Aquí se ubica la última Sefirat, que es Malhut, que está regido por el arcángel Uriel, que tiene su connotación en el cuerpo, que es la raíz o los pies, que en realidad, por ejemplo, en el budismo, el chakra raíz se le dice básicamente a la parte reproductiva. Para nosotros la raíz es justamente esta, porque tiene que ver con Malhut, que es desde donde todo comienza o a su vez donde todo termina, ¿no? Sus plantas son la azucena, la hiedra y el sauce. Son las tres juntas. Sus colores son el cetrino, el marrón, el oliva y el negro.
también son los 4 colores juntos. Y su elemento es tierra, su planeta es tierra, pero también engloban los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. En Malhut encontramos el conjunto de todos estos 4, ¿sí? Porque representan también los 4 puntos cardinales. Malhut representa la lucha entre el bien y el mal, la concreción y la salvación. Es el punto de inicio y también es el punto final, porque el árbol puede verse tanto como para arriba para abajo como para abajo para arriba. Es básicamente la ley de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Entonces, de hecho hay gente que, por ejemplo, tiene el árbol invertido, o en las figuras del árbol sefirótico, hay veces en algunos libros que son capaz un poco más complejos, van a encontrar un árbol que es mucho más largo, porque es el doble, o sea, donde arranca Keter, Jochma, Binah, también lo tenés desde Malhut y así empieza hacia abajo. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Porque nos habla de la polaridad y la dualidad que tiene el árbol. Entonces vos podés arrancar o desde una pequeña acción o arranco desde lo espiritual. Cualquiera de las dos está bien. En realidad una no va separada de la otra, ¿no? Porque si yo arranco desde Malhut con un buen accionar, tengo que tener en claro que el buen accionar está ligado automáticamente con la espiritualidad. De Malhut yo me voy a Yesod, el sentimiento, y está ligado automáticamente con la verdad. Y así sucesivamente con el resto, ¿sí? La polaridad del otro lado. Malhut tiene su piedra, que es el cristal de roca, y su vibración es Mem, Lamed, Kaf, Bab, Tav. Y con Malhut podemos conectar Netzah, Hod y Yesod. De Malhut a Netzah tenemos la letra Kuf, que representa el valor numérico número 100, significa santidad y redención, es la fuerza de los milagros y representa el signo de Piscis. Es una letra simple y su atributo es fortaleza o debilidad. Es decir, que para luchar entre el bien y el mal, para luchar y afrontar la vida, yo necesito, sí, de una redención y de los milagros para trabajar una buena emoción. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo, solamente uno puede afrontar la vida y puede meterse en la guerra que es la vida manejando una buena emoción. De Malhut también encontramos una conexión con Hod que nos va a la letra Shin. La letra Shin tiene un valor numérico de 300, significa purificación, es la revelación divina, su elemento es fuego, es una letra madre y su atributo es limpieza o suciedad. Es decir, que para yo poder también estar en la lucha de la vida y poder luchar contra eso que tanto mal me hace, que es puntualmente los pensamientos, yo me tengo que limpiar. Si no me limpio y no estoy purificada, no voy a poder nunca luchar contra eso que me está absorbiendo la vida o me la está complicando o algo, que muchas veces no es algo externo, sino que acá mismo nos dice, son nuestros propios pensamientos. Y por último encontramos que de Yesod a Malhut tenemos la letra Taf o la Tau, depende si lo encuentra en inglés o en español o en hebreo. Tiene valor numérico de 400 y significa firma, código, impresión. Es el sello de la verdad. Su planeta es la luna, es una letra doble y su atributo es la fertilidad o la esterilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo hacer de mi realidad, que vendría a ser Malhut, algo totalmente firme si mis sentimientos son verdaderos. Es la palabra, básicamente, ¿no? La palabra y el sentimiento, por eso nos habla de firma de código, algo que está puesto. Por eso Yesod trabaja el fundamento. Entonces, voy a poder tener una buena realidad si el fundamento de mi vida se basa en un buen sentimiento. Si no, ya también ahí la cagamos. Entonces, es como que son muchos aspectos a los cuales uno debe considerar a la hora de transitar su vida y de querer manifestar algo, pero tampoco estamos hablando de que es algo del otro mundo, ¿no? Son todos valores de responsabilidad, compromiso, verdad, amor, o sea, el pensar en el otro. Entonces es como que nos enseña un poco el orden. Pasa que también uno dice, bueno, sí, es re fácil, pero nadie lo hace. Miren cómo está el mundo hoy. Entonces, claramente necesitamos de este árbol, necesitamos del conocimiento y de esta fuente para poder nutrir nuestro alma y poder nutrir un poco el mundo. Porque es como decíamos en un principio, aprendo para enseñar.
desde el corazón, y cuando yo estoy enseñando estoy transmitiendo ese sentimiento o esa emoción, y esa persona va a hacer lo mismo, y así es como uno puede hacer un gran bien al mundo, en realidad. Entonces, de eso creo que se trata todo, ¿no? De compartir y de empezar a como explayar esta energía. Y por otro lado tenemos la Sefirat, que hablamos en un principio, que es intermitente, que es Dat. Se encuentra entre Tiferet y Keter. Es una esfera que hay muchos que la consideran y otros no, porque en realidad es un puente. Dat representa el bien oculto y el mal develado. Va a trabajar de acuerdo a cómo vos trabajes. Entonces, se puede manifestar de forma negativa o se puede manifestar de forma positiva. Se dice que Dat es el punto de encuentro donde Mijael sube para comunicarse con Keter, que en este caso sería Metatron, para algún tema mundial o celestial, y Metatron baja ahí cuando necesita comunicarse con Tiferet o bajar algún mensaje. Hay gente que ha canalizado Metatron. Bueno, Metatron se ubica en este lugar cuando quiere bajar y manifestarse. Entonces Dat viene a ser parte del árbol, pero no del todo. O sea, Dat va a aparecer si vos estás haciendo las cosas bien. Entonces te va a llevar ese puente, porque Dat, como se ubica acá en el medio, te dice, para llegar a mí, antes de llegar a Metatron, tenés que pasar por la verdad. Si vos no pasás por la verdad, por mí no vas a pasar nunca y te vas a quedar en ese mal develado, ¿no? Ahora, si vos vas con verdad y con armonía, va a ser el bien oculto, lo que está bien en el alma, y vas a poder llegar a Metatron. Y así es como se compone completo el árbol sefirótico. En un principio hablamos de las letras, y en este caso les voy a hacer un breve resumen respecto a esto de los grupos de las letras madres, dobles y simples. Las letras madres, como pudieron ver, trabajan los elementos. Aleph, Mem y Shin trabajan aire, agua y fuego. Las letras dobles representan los planetas y tenemos Bet con Saturno, Gimel con Júpiter, Dalet con Marte, Kaf con Sol, Pei con Venus, Resh con Mercurio y Taf con la Luna. Y después tenemos las letras simples, que son los signos. Hei con Aries, Tet con Leo, Samej con Sagitario, Vav con Tauro, Yod con Virgo, Ain con Capricornio, Zain con Géminis, Lamed con Libra, Sadik con Acuario, Het con Cáncer, Nun con Escorpio y Kuf con Piscis. Estos conceptos están buenos que los tengan, porque ahora en los ejercicios van a poder trabajar con las letras de acuerdo a lo que quieran trabajar y lo que quieran manifestar, ¿sí? O sea, las letras y las sefirot trabajan no de la misma manera, pero trabajan de manera bastante similar. ¿Sí? Con las letras generalmente uno trabaja si necesita algo más terrenal, y con las sefirot trabaja si quiere algo más espiritual. ¿Por qué? Porque por eso justamente tienen su polaridad en el árbol. Tenemos la parte más terrenal, que viene a ser la parte más astral, y tenemos la parte más espiritual, que vienen a ser las sefirot. Con esto terminamos con este hermoso árbol, que por eso se le dice el árbol de la vida. Mucha gente lo confunde, porque acá están todos los secretos. Sin esto uno no vive. Es el árbol que te da vitalidad y que te va a asegurar la vida eterna, o sea, la vida eterna del alma. Si el alma no se nutre de esto, el alma se muere. Entonces puede pasar de que un alma haya estado solamente 3 vidas en este mundo por el solo hecho de no haberse capaz involucrado en un camino espiritual. Y bueno, y ahí ya está, y se murió. En cambio, si uno viene haciendo un camino espiritual durante varias vidas, te aseguras la vida eterna en ese mundo etéreo. Así que bueno, espero que les haya gustado, y en la siguiente clase van a tener un par de tips para hacer ejercicios en su casa, para poder empezar a transitar este camino y poder empezar a trabajar con estos elementos. Recordad que todos los rituales que vamos a dar o meditaciones siempre tienen que estar acompañadas de un estudio previo, ¿sí? Para que la energía te pueda ayudar. Ahora, si utilizamos, como hablamos en un principio, a la luz para conseguir algo material o algo solamente personal y egoísta, la luz no nos va a ayudar, y todo lo contrario, nos va a traer males. Siempre que se trabaja con este tipo de magia, porque no deja de ser magia, siempre hay que tener mucha responsabilidad y compromiso. Hemos llegado a la última parte de este curso, a la parte práctica, donde te vamos a pasar un par de tips para trabajar con todo lo aprendido. Si querés trabajar el plano inconsciente, podés trabajar con los bastos cualquier numeración.
la que vos sientas. Si querés darle una connotación un poco más espiritual, podés ver desde el plano inconsciente qué sefirat querés trabajar. Entonces, si por ejemplo querés trabajar las emociones desde el inconsciente, vas a trabajar con la carta 7 de bastos. Si querés, por ejemplo, trabajar desde el inconsciente los sentimientos, vas a trabajar con el 9 de bastos y así sucesivamente con el resto. La modalidad de trabajo es, podés agarrar la carta y dormir con ella, la podés llevar tipo amuleto. Al utilizar, por ejemplo, en este caso, el elemento fuego y el color blanco, podés encender una vela blanca y poner en la carta que has elegido tu nombre completo y fecha de nacimiento debajo del portavela. Cuando la vela se termina de consumir, prendes la carta. O sea, te tenés que asegurar de tener más de una carta o en todo caso comprarte un mazo económico para este tipo de rituales. Por otro lado, también podés trabajar en el plano preconsciente. Si querés trabajar la bondad y la humildad, podés usar la carta del tarot de espadas, o si no querés usar tarot, directamente trabajas con el elemento aire y el color azul. Entonces, vas a usar en el elemento aire salvia. Nosotras no encendemos nada que no sea salvia, nada de carboncitos, ni conitos, ni saumerios, porque todo eso atrae entidades, como asimismo otras hierbas. Entonces, si yo quiero trabajar la bondad, quiero trabajar la parte de la voluntad, voy a pasar por encima de mi cabeza un poco de salvia mientras tengo puesto, por ejemplo, algo azul. Si quiero trabajar algo del plano consciente, como dije anteriormente, vas a poner un poquito de sal en una bañadera o en una palangana y te vas a vestir de violeta. Si es una palangana, vas a poner los pies con un puñadito de sal. Si es la bañadera, vas a poner 3 puñaditos de sal. Si tenés la sal consagrada nuestra, directamente ahí ya están las instrucciones, así que seguís esas instrucciones y te vestís de violeta. Y si querés mejorar tu accionar, vas a vestirte o de rojo y vas, por ejemplo, no sé, te armas una mini huertita toda vestida de rojo, o podés también usar, como habíamos dicho, alguna flor que represente el rojo o algún cristal, y eso lo vas a llevar encima mientras vas mentalizándote que querés modificar esto. Todos los rituales no se intencionan de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay que dejar que la esencia y el alma hable por sí misma. Pero sí voy modificando mi pensamiento, voy pensando en eso que quiero, sin darle la fuerza de la intención. Si quiero trabajar la energía de alguna de las sefirot en puntual, te vas a vestir con los colores que representa la sefirot, vas a tomar un ramito de la planta que indica cada sefirot y la vas a tener encima. En un papelito vas a escribir tu nombre completo y fecha de nacimiento. Ese papelito lo vas a poner por debajo del portavela y vas a usar la vela blanca. ¿Sí? Vas a poner el cristal que le corresponde a cada una por delante de la vela, sería frente tuyo, y te vas a concentrar en lo que querés trabajar, en lo que le querés pedir. Al finalizar vas a apagar la vela sin soplarla, ¿sí? Con una cucharita, y vas a quemar el papelito. Vas a llevar encima durante 5 días el cristal y las plantas que seleccionaste. Vas a guardar la vela para utilizarla cada vez que quieras trabajar esta energía. Esto no es un ritual, esto es un proceso de meditación. Por eso es que la vela se apaga. Las únicas velas que tienen permitido apagarse son las velas de meditación. Todas las velas que se relacionan con rituales deben dejarse consumir en su totalidad, porque si no su pedido no llega. Entonces, como se trabaja en este plano, por eso es que se pueden apagar. Lo que podés hacer para aumentar esta meditación, cuando tenés la vela encendida, te vas a sentar con la plantita en una mano, el cristal en otro, y vas a hacer la vibración que le corresponde a cada sefirot. ¿Te acordás que cuando hablamos de la sefirot te contamos de la vibración de cada una? Bueno, lo vas a repetir cual mantra, no más de 10 veces, siempre un número impar, salvo que sean 10 veces. Entonces, o lo haces una sola vez, si dispones de poco tiempo, lo haces 3, 5, 7 o 9. Con las letras vas a trabajar de la siguiente manera. Podés hacerlo en estilo meditación, que te sentás y pronunciás el nombre de la letra la cantidad de veces que te indique tu alma, hasta donde básicamente te dé, o simplemente la anotás en un papel y te la llevas. Y cada vez que veas el papel la vas a pronunciar. No se hacen todas juntas, vas a trabajar
una letra por vez. Generalmente recomiendo esperar entre 1 y 2 semanas para trabajar con otra letra. Entonces, para resumir, con la Aleph vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la unión espiritual, la productividad y la familia. Con la Bet vamos a trabajar los comienzos para mejorar la pareja, para mejorar el interior y para armonizar el hogar. Con la Gimel vamos a trabajar la estabilidad, la libertad y la recompensa. Con la Dalet vamos a trabajar sobre los cambios, la transmutación, la conciencia del ego y la percepción de la realidad. Con la Hei vamos a trabajar la vitalidad, la alegría y el desarraigo. Con la Bab vamos a trabajar el afecto, el deseo y la perseverancia. Con la Zain vamos a trabajar el discernimiento, la responsabilidad y la claridad. Con la Het, la selección, la reserva energética y la receptividad. Con la Tet, la introspección, el duelo, la seguridad y la humildad. Con la Yod vamos a trabajar la expresión, la creación, la renovación y la evolución. Con la Kaf vamos a trabajar la fuerza, el potencial y la autoridad. Con la Lamed vamos a trabajar la transición, el conocimiento y la concreción. Con la Mem vamos a trabajar la resurrección, las emociones y lo oculto. Con la Nun vamos a trabajar la fertilidad, la esperanza y la redención. Con la Samej, los apegos, la dependencia y la pasión. Con la Ain, la revelación, la advertencia y la personalidad. Con la Pei, la expresión, la fuerza divina y lo que habita en el interior. Con la Sadik, la intuición, la transformación y la elevación espiritual. Con la Kuf, el amor, la espontaneidad y la realización espiritual. Con la Resh, el intelecto, la conciencia, la voluntad y las dificultades. Con la Shin, la energía, la emoción y la meta de vida. Y con la Tav, la culminación, la perfección y la verdad. Después también, si quieren trabajar algún aspecto de algún signo que ustedes sientan que tienen que neutralizarlo y que necesitan empezar a evolucionar y a pasar a otro nivel, también lo pueden hacer. La letra que representa a Acuario elimina la frialdad y la rebeldía. La que representa a Aries, la agresividad y la temeridad. La que representa a Cáncer, los cambios de humor repentinos. La que representa a Capricornio, elimina el pesimismo. La que representa a Escorpio, elimina los celos. La que representa a Géminis, elimina la confusión y la falsedad. La que representa a Leo, elimina la arrogancia y la vanidad. La que representa a Libra, elimina la duda y el mal accionar. La que representa a Piscis, elimina las malas compañías. La que representa a Sagitario, elimina la exageración y la obsesión. La que representa a Tauro elimina la tendencia a la posesión y al materialismo. Y la que representa a Virgo elimina la crítica destructiva y la manipulación. La verdad es que son cosas bastante copadas, ¿no? Que uno puede trabajar y capaz que decís, bueno, no sé, no soy tan agresiva. Bueno, trabajate una semanita con la letra que representa a Aries y fíjate a ver cómo te sentís. Una de las cosas que siempre recomiendo es, antes de empezar cualquier tipo de proceso o meditación, el tipo de arte que se te dé, hacelo, ya sea un dibujo, canto, escritura, lo que sea, hacelo. Y después volvé a hacer lo mismo después de hacer todo este proceso. Y fíjate la diferencia. Fíjate qué cambió, no sé, si cantás, qué tipo de música cantabas antes y qué tipo de música cantás ahora. Si escribías, fíjate qué escribías antes y qué escribís ahora. Si dibujás, los dibujos para mí hablan mucho más que una escritura. Entonces fíjate qué elementos había que ahora ya no hay o qué elementos les agregaste que antes no podías ver o que no se te ocurrían. Digo, esta es una buena manera de ir viendo el proceso y la elevación que va teniendo. Aunque te parezca una boludez, la verdad que son cosas, porque cuando uno se deja llevar, ya sea que porque te pones a cantar, porque dibujás o escribís o te haces alguna manualidad, es simplemente el inconsciente el que está trabajando ahí. Entonces se termina siendo como un proceso muy terapéutico y bueno, cosas que también me echamos después el consciente, ¿no? O sea, recuerden que la espiritualidad es la conciencia, es el accionar. Entonces, si yo soy consciente de las cosas que antes yo no podía ver y hoy sí las estoy notando, wow, ya es un repaso. Otra de las cosas que también pueden hacer, nosotras contamos con rituales que los pueden chusmear en nuestra web,
que tienen que ver con el ritual sefirótico, que es puntualmente para adentrarse en el camino espiritual. Es un ritual que te ayuda completamente a tener una percepción mucho más profunda del árbol sefirótico y de sus conceptos, y no tanto para entender en cuanto al estudio, cuando lo experimentamos en nuestra vida. Es básicamente eso, y la verdad es que es hermoso. No tiene, bueno, lo que es sentimiento justamente no se puede explicar. Entonces, si pueden aplicar todo el conocimiento más estos tips para empezar a llevarlo a la práctica, van a explotar. La verdad que su energía va a estar súper linda, súper amena. Si quieren empezar con estas cositas y van trabajando con lo otro, van a ver los cambios enseguida. Por ejemplo, si, no sé, empezamos con el accionar, porque capaz que decís, uy, me estoy manejando re mal, y agarrás, qué sé yo, la carta de los oros, no sé, justo el 10 de oros, te lo llevas encima tipo amuleto, empezás a trabajar y empezás a plantar algo mientras estás vestida de rojo y plantás algo de rojo, por ejemplo, no sé, una rosa o cualquier otra flor, vas a sentirlo desde otro lugar, mientras te vas mentalizando y vas pensando en que tenés que cambiar tu accionar y lo empezás a notar. Y capaz que antes, no sé, por darte un ejemplo súper boludo, no le voy a hablar a mi amiga porque es rincha pelotas. Y hoy te dispones, decís, bueno, a ver, la voy a escuchar, capaz que le puedo dar un buen consejo. Si después la persona escucha, no, ya es otra historia. Pero por lo menos queda en vos y vos después poder tomar la decisión y decir, ok, esta persona ya me está chupando la energía y ya no la puedo ayudar. Entonces es como el irme echando, voy haciendo todo esto que a la vez voy accionando de otra manera. Más o menos los cambios se ven en los 21 días, cuando hacemos este tipo de trabajos, 21 días o 42 días, depende de cómo vengan con la energía, y es como se va a ir manifestando. Entonces, en sí los cambios siempre se ven. El tema es que, bueno, hay veces que los cambios son mínimos, a veces son muy grandes, y a veces, bueno, si realmente no hay una voluntad y una fuerte predisposición, ahí es cuando en realidad no se llega a ver, porque no se mueve, ¿no?, el individuo del lugar donde está. Así que bueno, es salir un poco de la zona de confort y afrontar la vida con todo este conocimiento y con este árbol de respaldo. Cuando vos afrontás la vida y entras en esa lucha con este árbol de respaldo a tu espalda y en tu frente, olvídate, o sea, sos invencible. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que tengan todo, bueno, bien anotadito y que lo lleven a la práctica. Saben que cualquier cosita igual se pueden comunicar con nosotras. Y bueno, si lo hacen, cuéntanos después cómo les fue. Les mandamos un saludo enorme.